Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Como que tienen sueño todavía. ¿Cómo están? Eso, que se note que sí querían venir. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, a mi casa, Camino de Santidad. Por favor, anótense para la cena de matrimonios. Todavía están a tiempo, la verdad que no es algo caro, nada más son 220 pesos por matrimonio, y lo hacemos nada más lo que se cobra es lo de la cena, ¿verdad? Entonces, si dices, no, mi esposa no quiere venir o mi esposo no quiere venir, pues ven tú ven y aprende de esto, ¿verdad? Me gustaría que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. En esta mañana, Señor, quiero pedirte, Padre eterno y glorioso, que nos ayudes, me ayudes, Señor, a poder compartir tu palabra, que sea una palabra correcta, Señor, que venga de tu Santo Espíritu, Dios. Te pido, Señor, que hables a la vida de mis hermanos como siempre lo haces. Te pido, Señor, que nos ayudes a que podamos seguir madurando, podamos seguir aprendiendo, Señor. Que pongas en nosotros ese amor fraternal de amarnos los unos a los otros, de poder ver las necesidades de los hermanos, de los unos a los otros. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu pueda revelarnos, Señor, aquellas cosas en las cuales estamos fallando, que estamos pecando, Señor, que hemos dejado de hacer, y que volvamos a hacerlas para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Como ustedes saben, hermanos, o algunos ya saben o no sabían todavía, pero hoy vamos a hablar nuestro último tema de esta serie que dimos, Quiero tirar la toalla, ¿verdad? Este va a ser nuestro último tema, y a través de esta serie vimos algunas de las razones por las cuales una persona se puede desanimar, ¿verdad? O quizás por qué estás desanimado. Y pudimos ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor nos anima, ¿verdad? Nos pide que nos ocupemos y que podamos esperar en Él. Y a través de esta serie, que fue muy cortita, que con el tema de hoy van a ser 7 temas nada más, vimos 6 razones por las cuales una persona se puede desanimar. La primera razón fue cuando nosotros estamos comprometidos, pero vemos cómo solo otras personas están involucradas. Esa es la primera razón. La segunda razón, cuando somos menospreciados y sufrimos. La tercera razón es cuando tenemos amargura en el corazón. La cuarta razón es el pecado me hace sentir indigno, ¿verdad? Cuando estamos en pecado. La quinta razón es cuando Dios trata conmigo. Cuando tenemos un trato de Dios, muchas veces tendemos a desanimarnos. Y la sexta, cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando las cosas no salen como yo quiero, que ese fue el tema que vimos el domingo pasado. Entonces, para concluir nuestro estudio, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 3, del 3 al 6. Hebreos 12, del 3 al 6. Hebreos 12, del 3 al 6. Amén. Ok, lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo y dice así: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo dio y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante.
Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no temas las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Y nuestro tema número 7, con el cual vamos a concluir esta pequeña serie, hermanos, la he titulado ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Ya vimos las razones por las cuales podemos desanimarnos, pero hoy vamos a ver cómo vencer el desánimo. Hermanos, el desánimo puede ser una luz de advertencia. Una luz de advertencia para nosotros que hemos perdido nuestro principal objetivo. Te voy a dar un ejemplo claro. Cuando tú vas manejando, vas de copiloto, vas en algún carro, el semáforo cuando marca en amarillo es advertencia. Te está advirtiendo que ya va a cambiar a rojo. No es para que le aceleres, ¿verdad? Y digas, sí lo alcanzo. No, es para advertirte que ya va a cambiar. Es para advertirte y te está diciendo, ve bajando la velocidad. Pero ¿qué tendemos a hacer? La aumentamos, ¿verdad? Dices, no, pues ya estoy en esto, ¡pum! Entonces, el semáforo amarillo nada más es para advertirnos. Hermanos, el desánimo puede ser esa luz de advertencia. Cuando tú y yo caemos en ese desánimo, el Señor nos está advirtiendo que hemos perdido nuestro principal objetivo. Iglesia, ¿cuál es el principal objetivo del hombre en esta tierra? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y cuando caemos en desánimo y no estamos haciendo las cosas que Dios nos pide, obviamente es una advertencia de no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Y en la mañana de hoy vamos a entrar a estudiar un pasaje donde podemos ver una persona que se desanimó. Una persona que se desanimó y no era cualquier persona, era un pastor, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que los pastores son más que los miembros de la iglesia, no. A lo que me refiero que estaba al frente de un ministerio, era una persona, era un ejemplo a seguir, ¿verdad? Era el que gobernaba la iglesia. Pero aún así, esta persona se desanimó. ¿De quién crees que voy a hablar? De Timoteo, del joven pastor Timoteo, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 8. Lo voy a leer y dice así. Está hablando el apóstol Pablo y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta al joven pastor Timoteo. Pablo, junto con ancianos de la iglesia, fueron quienes les dieron esta encomienda a Timoteo de que fuera y comenzara a pastorear.
Y quizás, hermanos, y yo también creo esta postura, algunos teólogos afirman que esta fue la última carta del apóstol Pablo, dirigiéndosela al joven Timoteo. Recordemos que Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Y queremos ver algo aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta estando preso y dice que él tenía una conciencia limpia. Aunque estaba en esa cárcel, no había nada de qué acusarle. Él estaba en esa cárcel simplemente por haber predicado el evangelio. Y a pesar de que él estaba en esa cárcel fría y oscura y de mucho sufrimiento, aún así él se acordaba de los hermanos en la fe. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo: no ceso de orar por ti noche y día. Hermanos, ¿y por qué cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en desánimo, en lo único que pensamos es en nosotros mismos y no pensamos en los demás? No pensamos en los demás. Estamos pasando por alguna escasez económica, espiritual, y dices: pero yo, ¿por qué? Si yo también estoy mal. Primero yo, después yo y al último yo. Y ya si me queda algo, veo por los hermanos. Cuando la Biblia no nos enseña esto, hermanos. Pablo, a pesar de lo que estaba viviendo, dice: no ceso de orar noche y día por ti, Timoteo. Pablo era un hombre de oración. No le dijo a Timoteo: Timoteo, cada tercer día que oro, pido por ti. Cada semana que oro, Timoteo, dependiendo cómo esté mi estado de ánimo, oro por ti. No, le dice noche y día. Hermanos, repito, Pablo, a pesar de que estaba en esa cárcel fría y oscura, nos muestra algo en esta segunda carta: no estaba desanimado. No estaba desanimado. Y vaya que el apóstol Pablo tenía muchas razones para estarlo. En algunas iglesias donde él había predicado y había dado su vida, se habían olvidado de él. Se habían olvidado que Pablo había dado parte de su vida en esa iglesia. Algunas otras iglesias habían adoptado otros maestros en lugar de Pablo. Otras iglesias habían aceptado falsas doctrinas a pesar de que Pablo les había advertido. Algunos hermanos que fueron compañeros de milicia con él, que andaban con él, caminaron con él, predicaron con él, lo abandonaron. Lo abandonaron. Un claro ejemplo de él es Demas. ¿Qué dice Pablo? Demas me ha abandonado amando este mundo. Pero a pesar de eso, el apóstol Pablo no se desanimó. A pesar de que estaba en esa cárcel, él luchó contra el pecado. Hermanos, y aquí encontramos el primer punto para luchar contra el desánimo. Pablo estaba parado en las promesas de Dios. Pablo estaba parado en las promesas de Dios. Hermanos, cuando conocemos al Señor y conocemos de su palabra, podemos pararnos en sus promesas, en esas promesas que ha hecho a su iglesia, en esas promesas que ha hecho a su pueblo. En Filipenses capítulo 3, versículo 14. En Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otra versión, en la versión lenguaje actual, este mismo versículo dice así: corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús.
Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí y cómo Pablo veía la vida en esta tierra. La veía como una carrera. Dice, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. ¿Qué dice Pablo? Esta vida es una carrera y la meta es el cielo. Todo lo que venga, todo lo que pase, los obstáculos que podamos tener en esta tierra es parte de la carrera. Hermanos, y cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, no estaba en Cancún tomándose un coco y con un cóctel. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses? Tampoco estaba detrás de un púlpito como estoy yo. Él estaba en una cárcel fría y oscura. Y a pesar de que estaba en esa cárcel, Pablo dice, corro hacia la meta. Corro hacia la meta, no voy a perder mi objetivo. Hermanos, hay muchos obstáculos en esta vida que pueden desviarnos y desanimarnos de nuestro caminar con Dios. Y lo hemos hablado a través de esta serie. ¿Quién no se ha desanimado? ¿Quién no se ha desanimado de la iglesia? ¿Quién no se ha desanimado en su trabajo? ¿Quién no se ha desanimado en su matrimonio? ¿Quién no se ha desanimado con sus hijos? ¿Quién no se ha desanimado con el pastor? ¿Quién no se ha desanimado con algún hermano de la iglesia en algún ministerio? Yo creo que todos, hermanos, todos nos hemos desanimado. Pero debemos de pararnos en las promesas que Dios nos ha hecho. Debemos pararnos en las promesas. Y Pablo así estaba, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba pasando, él estaba parado en las promesas de Dios. Es por eso que él aguantaba persecuciones, rechazos, golpes, porque él tenía sus ojos puestos en lo eterno. En lo eterno, no en lo terrenal. Escuchando todos los días la voz de su Señor. Bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. Hermanos, nuestra meta en esta vida que estamos en esta tierra, estamos en esta carrera, y nuestra meta debe ser el cielo, y nuestro premio deben de ser esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, muchas veces no vamos a ver el cumplimiento de esas promesas en esta vida. Quizás no las vamos a ver, ni mucho menos las vamos a sentir. Pero eso no quiere decir que esas promesas no siguen vigentes y que son verdaderas. El Señor dice, yo no soy hombre para mentir, yo soy Dios. Y a pesar de que estés enfermo, estés pasando por alguna situación familiar, estés pasando en alguna situación en tu trabajo, alguna situación en la iglesia, el Señor sigue siendo fiel. Pero yo ya quisiera ver esas promesas aquí. No. ¿Y sabes por qué muchas veces el Señor no nos da esas promesas cuando nosotros queremos, hermanos? Para que no nos olvidemos que esta vida es solo una carrera. Si los cristianos viviéramos maravillosamente como se predica ese falso evangelio, donde el cristiano no se enferma, donde el cristiano siempre debe de estar bien, si te enfermas, reprende la enfermedad, ata cosas en tu trabajo, siempre tienes que estar bien, y si estás mal, quizás estás en pecado. Hermanos, eso es un falso evangelio. La mayoría de los primeros cristianos murieron decapitados y con los leones. ¿Y estaban en pecado? Claro que no. ¿Sabes por qué el Señor permite tribulaciones y pruebas en nuestra vida? Para que no se nos olvide que esto es algo pasajero. Y que la verdadera felicidad no es la tierra, es el cielo. Es el cielo. Hermanos,
En Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo murieron? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hablando de los hombres de la fe, dice: estos no recibieron lo prometido. Y lo prometido era esa ciudadanía celestial. No la recibieron, solamente la creyeron y la saludaron de lejos, sabiendo que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y fíjate lo mismo que dice el escritor de Hebreos: y tenían tiempo de volver de donde salieron. Pero ellos sabían que este no era su hogar. No era su hogar. Sabían que su hogar era lo celestial. Hermanos, aún no estamos en casa. Solamente estamos de paso en esta vida, en este largo viaje de la vida. Solo estamos cruzando el puente que nos va a llevar a casa. No conozco a nadie que vaya cruzando un puente y sea tan tonto y diga: aquí voy a construir mi casa. En este puente. ¿Quién? ¿Quién construye una casa en un puente? ¿Quién se aferra a vivir en un puente? Yo creo que vas pasando el puente y vas con miedo y vas temblando, y hasta que pisas tierra firme, estás confiado. La tierra firme es nuestra ciudadanía, hermanos. ¿Estás desanimado? Párate en las promesas de Dios. Hay tantas promesas en la palabra de Dios que no tienes idea. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos, no han podido llegar a un número exacto de cuántas promesas tiene la Biblia. Esos 66 libros. Pero dicen, de algo sí estamos seguros, que tiene más de 3,500 promesas. Pero si no lees la Biblia, si no te congregas, si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber de esas promesas? Dice Hebreos capítulo 13, dale la vuelta nomás ahí, Hebreos capítulo 13, versículo del 5 al 6. Hebreos 13, 5 al 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos. Así, esa palabra contentos es lo contrario de desanimados. Contentos, no desanimados con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, no importa la situación que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, la promesa de Dios sigue vigente: no te dejaré y no te desampararé. Tu vida está en mis manos. Quien me ha dejado y quien ha huido eres tú. Pero yo sigo siendo fiel. Hermanos, ¿qué mayor ejemplo era el apóstol Pablo para hablarle sobre el desánimo al pastor Timoteo? Timoteo, estoy en una cárcel fría, oscura, me han abandonado,
pero no estoy desanimado. Estoy parado en las promesas de Dios y sus promesas están vigentes. Volvamos ahí a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 1 al versículo 5. Desde el 4 dice, 2 de Timoteo 1:4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, hasta ahí, el versículo 5. Nosotros al leer esta carta la podemos leer corridito, pero si la analizamos y la profundizamos esta carta, hermanos, vamos a ver cómo en el versículo 5 el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, estás en mis oraciones, Qué confortante es, hermanos, que cuando tú y yo estamos viviendo algo o estamos en desánimo, pasando alguna situación, escuchar que un hermano llegue y te diga: estás en nuestras oraciones, A mí me anima mucho, y no lo digo para que siempre me lo diga, pero me anima mucho cuando el hermano Manuel de Comala siempre me dice: pastor, siempre estás en mis oraciones, Desde la mañana que me levanto, estás en mis oraciones. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: a pesar de lo que estás viviendo y donde yo estoy, estás en mis oraciones, Timoteo. Y sé que tienes una fe no fingida. Sé que lo que estás haciendo, Timoteo, no es con fingimiento, porque esa misma fe que tú tienes la tenía tu abuela y tu madre. Sin fingimiento. Y esa palabra sin fingimiento es sin hipocresía. Una fe que es verdadera, una fe en la cual mostramos que amamos al Señor sin apariencias, no a la fuerza. Yo sé que me amas, que amas al Señor sin apariencia, sin hipocresía, no a la fuerza. Sé que me amas, sé que no tienen que levantarte tus papás todos los domingos para que vengas molesto a la iglesia. Sé que lo haces con ánimo. Sé que lo haces con ánimo. Lo haces por convicción. ¿Qué pasaría si a los adolescentes sus papás les dirían: te voy a dar la libertad de que escojas si quieres ir los domingos a la iglesia? ¿Cuántos dejarían de venir? A lo mejor muchos, a lo mejor todos, o quizás algunos dirían: no, yo no. Pero déjame y te digo algo: estés adolescente, joven o adulto, si no tienes a Cristo y mueres, te vas a ir al infierno. Necesitas a Dios como tu Salvador. En el versículo 6, el apóstol Pablo, versículo antes en el 5, está elogiando a Timoteo. Sé que tienes una fe no fingida, pero en el versículo 6, el tono de la carta de Pablo cambia. Y de estar elogiándolo y estarle hablando de que está en sus oraciones, de que tiene una fe no fingida, en el versículo 6 el tono de la carta cambia. Le dice Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, algo pasó en la vida de Timoteo que se estaba apagando, se estaba desanimando. La pregunta es: ¿qué pudo hacer que Timoteo se le apagara ese fuego? ¿Qué pudo haber pasado? Quizás veía cómo él sí estaba comprometido y otras personas solamente estaban involucradas. ¿Será acaso que quizás estaba siendo menospreciado y sufría?
Por eso Pablo le tiene que decir en la primera carta que ninguno tenga en poco tu juventud. Porque algunos decían, ¿tú qué, Timoteo? ¿Tú qué? Aquí el bueno es Pablo. Para que te des una idea, es como cuando predica otro hermano y no el pastor y dices, va a predicar otro hermano. Eso es menospreciar. Para que te quede un poquito claro. Quizás tenía amargura en el corazón, Timoteo. Había algo que había amargado su corazón. Quizás algún pecado había cometido que lo hacía sentir indigno para seguir en el ministerio. O quizás Dios estaba tratando con él a través de sus diferentes enfermedades, sus frecuentes enfermedades. Por eso le dice, yo te lo busco, no lo leas si quieres, en 1 Timoteo 5:23 le dice, ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Era bien enfermizo el Timoteo, era como el Israel, de todos enfermos es Israel. Por eso le decíamos Timoteo, cuando no la cabeza, es la espalda, son los ojos, de todos se enfermaba. Sus frecuentes enfermedades. O quizás Timoteo estaba desanimado porque las cosas no estaban saliendo como él quería. A lo mejor él creía que la iglesia iba a caminar bien, que la iglesia iba a dar fruto, que los servidores se iban a levantar y que no había que estarles diciendo, hermanos, hay necesidades, hermanos, no dejen de congregarse, hermanos, no dejen de guardar el día del Señor. Y veía a Timoteo cómo les entraba por un oído y les salía por otro, y las cosas no es como él quería. ¿Qué lo estaba desanimando? Lo que Pablo estaba seguro es que estaba pasando algo en la vida de Timoteo, y Timoteo más que nadie sabía que había algo que lo estaba apagando, lo estaba desanimando, lo estaba enfriando. Hermano, no me contestes. ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué ese desánimo? ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué te estás enfriando? ¿Por qué te estás apagando? ¿Por qué te da pereza leer la Biblia, al orar? ¿Qué está pasando? Pablo estaba convencido que le estaba escribiendo una carta a un creyente, no a un neófito, ni a alguien que no había nacido de nuevo. A un creyente, y que como Timoteo en ese momento estaba viviendo, estaba contristando al Espíritu Santo. Que como él estaba viviendo, su vida estaba contristando al Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 31, Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 31, Pablo, hablándole a los efesios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Como Timoteo estaba viviendo en ese momento, estaba contristando al Espíritu Santo. Hermano, si sigues en desánimo, si sigues en esa apatía, en esa frialdad, estás contristando al Espíritu Santo. Por eso, ahí mismo, otra vez regresando a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le dice, por lo cual te aconsejo. Y esa palabra consejo viene de una palabra griega que quiere decir amonestar, que quiere decir recordar, traer a la memoria.
Por eso te digo que aquí el tono de la carta cambia. Pablo le está llamando la atención a Timoteo. Timoteo, te aconsejo. No puedes seguir así, Timoteo. Trae a la memoria. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, recuerda, trae a tu memoria cómo eras. Recuerda cómo eras y cómo estás. Hermano, el desánimo solo te hace vivir en el recuerdo. Pero no puedes morar solamente en el recuerdo. Yo me acuerdo de recién que conocí al Señor. Yo no me callaba, yo le predicaba hasta al del camión, al taxista, en la escuela, hacia esto, hacia lo otro, seguía, predicaba, me echaban burla y yo seguía predicando. Me acuerdo cuando conocí al Señor, oraba hasta 2-3 horas, me quedaba orando. Leía la Biblia, me aventé toda la Biblia en menos de un año. Qué tiempos aquellos. Del recuerdo. Matrimonios siguen teniendo una relación con tu esposo, con tu esposa, pero ya no hay confianza, ya no hay comunicación, ya no hay atracción, solo viviendo del recuerdo. Cuando éramos novios, cómo nos queríamos. Pero cuando éramos novios, de recién casados, del recuerdo. Hermano, no puedes vivir solamente del recuerdo. No puedes vivir solamente del recuerdo. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, está hablando el Señor Jesucristo a una iglesia. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Repito, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Ves cómo el Señor Jesucristo lleva a la iglesia a recordar, pero a decir que se pongan las pilas y que vuelvan a su primer amor? Recuerda, pero vuelve a tu primer amor, obedece al Señor, si no, voy a castigarte. Voy a castigarte. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives, y esa palabra avives es que vuelvas a encender, como cuando estás haciendo carne asada, hermanos, y tienes tu carne, ya me dio hambre, pones tu carne y la estás asando, pero ya asaste y vas a echar otra, y lo más ves que la carne no se está asando, y ¿qué haces? Le avientas airecito para que vuelva a encender el carbón. Le dice Pablo a Timoteo, vuelve a encender. Es responsabilidad de nosotros, hermanos, levantarnos. Pablo le dice a Timoteo, tú vuélvelo a encender. Tú hazlo. Vuélvelo a encender, es tu responsabilidad.
Es tu responsabilidad que avives el fuego del don de Dios. La palabra don viene de la palabra griego carisma. Quiere decir pasión, dádiva, facultades que Dios nos da. Algunos estudiosos creen, y yo también soy de esa postura, en que este don que tenía Pablo era este ministerio el cual el Señor le había encomendado, de ir y predicar la palabra por la imposición de las manos. Y no es porque Pablo le haya pasado de su espíritu, como hoy se predica, ¿verdad? Ven, voy a orar por ti para que el espíritu venga. No es eso. Simplemente se imponían las manos para que la iglesia diera evidencia del llamado que tenía ese hermano. Cuando nosotros íbamos a iniciar Camino de Santidad, que éramos 3 familias, como ustedes saben, nosotros rendimos cuentas a un pastor de Guadalajara. Estas 3 familias fuimos, impusieron las manos sobre nosotros, el pastor, y no es que vino un espíritu de nada, simplemente impusieron las manos, y con eso el pastor estaba dando evidencia a la iglesia de que teníamos un llamado, comenzar esta obra, nada más. Y es lo que Pablo hace con Timoteo. Quizás Timoteo estaba descuidando este ministerio. Quizás Timoteo dijo, ¿y si no tengo que estar pastoreando aquí? Si mejor debo de pastorear en otro lado. ¿Y si el Señor no me llamó a pastorear? Hermanos, ¿sabes cuántas veces yo me llegué a preguntar y dije, ¿y si no era de Dios que yo fuera pastor? ¿Y si nomás eran mis emociones que yo decía, quiero ser pastor, quiero ser pastor? ¿Y si mejor me tengo que regresar a la iglesia donde salí y decirles, perdónenme, creo que me equivoqué? Eso pasaba por mi mente. Pero el Señor cada vez iba confirmando mi llamado. Mira, regresemos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Algunos teólogos dicen que quizás Timoteo se quería retractar por lo que Pablo estaba viviendo, que ya estaba encarcelado y que ya le habían dado sentencia de ser decapitado. Y quizás eso pudo traer un temor a Timoteo y decir, Timoteo, voy a terminar como Pablo, en una cárcel fría y oscura. Y le dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, para nada, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones, éntrale a las aflicciones. Hermanos, hoy en día hay tanto cristiano insufrible, no le gusta sufrir. ¿Cuál es el ministerio que requiera menos compromiso? Que no ocupe tanto mi tiempo, que no sea tan desgastante. ¿Cuál? Niños. Ay, no, tolerar niños. Con los míos no puedo. No, niños no. ¿Ujieres? ¿Cómo? ¿Llegar aquí a las 7:30 para abrir y cerrar? No, no. Sonido para estar ahí como el hermano Alexis, que está con una computadora, luego se pasa a la otra, luego una computadora y luego la otra. No. ¿Cuál? Aseo, ¿qué tanto siempre toca el aseo? ¿Y qué tanto hay que venir del aseo? No, pues que el grupo es que son, yo creo que te toca como cada 3 semanas. Ese es el bueno. Méteme al aseo. Y no estoy diciendo que el aseo sea el menos importante,
pero claro que es el que requiere menos responsabilidad. No estás tan observado, porque los demás ministerios son observados. ¿Por qué el señor de la entrada tiene la cara como que está enojado? ¿Por qué el del sonido no le cambia? ¿Por qué el pastor predica así? ¿Por qué el otro hermano acá? ¿Por qué? Se ve. Hermanos, Pablo le dice, participa de las aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. Hermanos, Pablo quería que Timoteo mantuviera esa llama encendida, porque él sabía que lo estaba enviando como ovejas al matadero, al irlo y a encomendarle esa misión. Hermanos, entonces, ¿cómo podemos mantener esa llama? ¿Cómo podemos vencer ese desánimo? Ya vimos que el primero es, debemos pararnos en las promesas de Dios. El segundo punto es no vivir solo del recuerdo. Vuelve a obedecer a Dios. Ese es el segundo punto. No vivas solo del recuerdo. Vuelve a obedecer a Dios. Vuélvelo a obedecer. Hermanos, cuando conozco del Señor, tenía 16 años, que por su gracia y su misericordia me alcanzó. 16 años, el Señor transforma mi vida, el Señor cambia mi vida, comienzo a leer su palabra, iba a la palabra, y yo cada vez que leía decía, ¿quién es este hombre? O sea, ¿quién es este Jesús? Y leía y leía y leía, iba y le predicaba a mis amigos, los llevaba a la iglesia, los llevaba a uno, luego llevaba a otros y estaba ahí. Y una persona una vez se me acercó y me dijo, así nos pasa a todos. Al principio todos somos así, que predicamos y decimos y traemos y estamos. Eso después se te va a quitar. Hermanos, no se quita. Porque el predicar es una encomienda que el Señor nos ha dado. Predicad a toda criatura. Que hay cosas que dejamos de hacer, sí. Que quizás no lo hacíamos como antes, sí. Pero es algo que tenemos que hacer. Entonces, ya vimos que debemos pararnos en las promesas de Dios, no vivir solo del recuerdo, sino volver a obedecer a Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo 4:13. Quizás Pablo ya estaba enterado de las cosas que estaban sucediendo con Timoteo, y Pablo le manda una advertencia a Timoteo en su primera carta. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Viste lo que le dice Pablo en su primera carta? Y por obviedad vemos que en su segunda carta Timoteo no hizo caso. No hizo caso. Y podemos ver aquí, entre tanto que voy, ocúpate, no dice de ver Netflix, estar en Facebook, ¿verdad que no? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esa palabra ocúpate viene del griego sostener la mente, prestar atención, aplicarse uno mismo en el original. Pablo le dijo a Timoteo, aplícate, Timoteo. Aplícate. Sostén tu mente en la lectura. Sostén tu mente en la exhortación. Y esta exhortación es animarnos, consolarnos, tener comunión con los hermanos, animarnos. En la enseñanza, no la dejes, no la sueltes, no dejes de congregarte. Ocúpate. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad en todo momento. En todo momento.
Y Pedro nos advierte, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, podemos poner 1000 pretextos o 1000 excusas que nos desanimamos por el pastor, por los hermanos, por el trabajo, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por los tiempos, por tu enfermedad, por la economía. Pero eres tú. Ocúpate. Ocúpate. Antes de que llegaran esas situaciones que trajeron desánimo a tu vida, te aseguro que ya habías dejado de orar, de leer y de congregarte. Te lo aseguro. Ya no estabas tan firme en tu lectura, ya no estabas tan firme en la oración. ¿Qué no vienes? Mucho trabajo, pastor. No podemos, los tiempos. Mi tío, mi tía, mi perro, mi perra, el gallito. Pretextos. Volvamos ahí a 1 Timoteo 4, ya estamos casi sobre el final. 1 Timoteo 4, volvemos a leer desde el 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué hizo Pablo qué hizo Timoteo en la segunda carta? Lo descuidó. Y ya se lo había advertido Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides. Esa palabra descuidar es no hacer caso, desatenderse. No te desatiendas de lo que el Señor te ha llamado. Otra vez, versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado del diablo. No. Ten cuidado de los hermanos. No. De tus compañeros del trabajo. ¿Qué dice Pablo? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? Y de la doctrina. Hermanos, ¿por qué Pablo? Yo me hice muchas veces esta pregunta. ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿No te has preguntado por qué no solamente le dijo ten cuidado de ti mismo, sino que le dijo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? ¿Sabes por qué de la doctrina? Porque el hombre es tan idólatra que si no tiene una buena doctrina, va a ser un Dios a su imagen y semejanza. Hermanos, tristemente, algunos de ustedes, el Dios de la Biblia no es tu Dios. Mi Dios sí me deja, mi Dios sí me deja hacer esto. Mi Dios me deja fornicar, porque lo hago y después me arrepiento. Mi Dios sí me deja robar en el trabajo, Él sabe que tengo necesidad. Mi Dios es todo amor, siempre me perdona. Le quitan la justicia, le quitan la santidad. Mi Dios, yo sé que ahí dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero mi Dios entiende. Mi Dios entiende que si me sale trabajo el domingo, es prioridad el trabajo el domingo. Mi Dios entiende que si quiero me puedo congregar, que si quiero no. Mi Dios me entiende. Ese es tu Dios, mal no es Dios de la Biblia. Mi Dios entiende que puedo tener una novia o un novio que no sea cristiano. Mi Dios sabe, porque Él ve el corazón. Sí, ve tu corazón y sabe que ahí no reina Él, reinas tú. Y hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que cambia como nosotros queremos, como estos monitos, como los Legos.
que le puedes cambiar la cabeza, las manos, los pies, dependiendo como tú quieras? No, hermanos. El Dios de la Biblia es inmutable, no cambia. Por eso Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo, presta atención, tú eres tu peor enemigo. Tú eres tu peor enemigo. Repito, hermanos, Pablo era el mayor ejemplo para Timoteo. A pesar de lo que estaba pasando y pasaría, él no perdía el fuego. Al contrario, el ministerio de Pablo seguía. Y aún ahí en la cárcel, Pablo escribía con poder del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Y gloria a Dios, hoy tenemos esas cartas que son de gran bendición. Se escribieron no en Cancún, se escribieron en una cárcel fría y oscura, de alguien que estaba parado en el Señor, que no vivía solo en el recuerdo, sino que obedecía a Dios. Alguien que estaba a punto de ser decapitado. Hermanos, vayamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 7. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hasta ahí. Quizás Timoteo había dejado de hacer esto. Por eso ahora Pablo le está diciendo: te encarezco, te lo pido, hazlo. Predica en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Hermanos, tristemente hoy en día la iglesia evangélica prefiere un concierto de cantantes cristianos que la palabra de Dios. A mí me encanta ir a esa iglesia porque vieras qué padrísima está la alabanza. Y la predicación porque es bien cortita, 20 minutos. Me encanta. Ah, no, aquí no. Aquí es media hora de alabanza y 1:15 de predicación. Ay, 1:15. Te vas a aventar películas al cine de 2 horas y media, 3 horas. Se aventaron la de Titanic, que duraba ¿qué? 3 horas y media o cuánto. Y 1:15. Te la pasas más tiempo en Facebook y ni cuenta te das. Ay, la comida, ya van a salir los niños de la escuela. Más tiempo en Facebook. 1:15. Tristemente, hermanos, hoy se presta más. Por eso dice Pablo: y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Si ponemos aquí un mensaje: ¿cómo hacerte próspero con 5 pasos? Llenamos aquí. Ven y restaura tu matrimonio con 3 simples pasos. No, no caben. Ocuparíamos hasta allá, hasta la calle, cerrar la calle. Te vamos a traer una muchacha que tuvo una visión del infierno y te va a contar cómo es el infierno. Se llena. Fábulas, cuentos, mitos. Pero dile: ven a escuchar una palabra expositiva de 1:15. No, ¿dónde crees? No. Por eso te lo he dicho, hermano. Si regaláramos café y pan en la oración, estuviera lleno aquí, los domingos a las 8:45. Pero como nomás es
oración y le quitamos café y pan, dices, no. Yo por eso oro todos los días en mi casa, sí, pero la iglesia nos manda, la Biblia nos manda a orar como congregación también. Bueno, ya quiero terminar, me estoy apartando por otro lado. Ese es otro tema. Vamos a hacer otro estudio luego de eso. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Otra vez, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, ni Nerón, ni los leones en el Coliseo, ni los que eran prendidos con brea para alumbrar Roma, ni los decapitados hicieron negar la fe de los primeros cristianos. Su fe no se apagó. No se desanimaron. Si siguen predicando, los vamos a llenar de brea y los vamos a poner por todo Roma y los vamos a encender para que Roma sea iluminada. Y seguían predicando. Su ánimo no se caía, no estaban desanimados. Seguían firmes en el evangelio. Si ustedes siguen predicando, los vamos a echar a los leones. Seguían predicando. Y ahora, ay no, yo no voy, el pastor diario nos tira, diario predica bien así. Queremos otra palabra de esperanza, diario, no, yo no. Yo me voy a ir a otra iglesia. Hermano, ¿cómo vencemos el desánimo? Debemos pararnos en las promesas de Dios. No vivir solo del recuerdo. Vuelve a obedecer a Dios. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. De esa forma vas a vencer el desánimo. Yo no veo a Pablo diciéndole a Timoteo, busca uno de esos filósofos sabios, Timoteo, para que te ayude a vencer el desánimo. Pastor, un psicólogo que me recomiende, yo no te voy a recomendar ninguno. Pero cristiano, no te voy a recomendar ninguno. Hermano, la palabra psicología, ya te lo he dicho, quiere decir estudio del alma. ¿Quién mejor puede estudiar tu alma que el creador de tu alma? Dios. Cuando los pastores dejaron de hacer su trabajo de predicar la palabra, la psicología creció, ¿sabías? No me creas a mí, investígalo tú. Pero mucho de la psicología va en contra de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo vencemos el desánimo? Repito, párate en las promesas de Dios, la fe, no vivir solo del recuerdo, vuelve a obedecer a Dios, ocúpate en la lectura. Tu Biblia, cada vez que tú y yo leemos la Biblia, nos vemos reflejados. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación con los hermanos. Si no tienes unidad ni convivencia con los hermanos, ¿con quién? ¿Con quién te animas? ¿Con quién le pides una palabra? ¿Con la unidad de la iglesia? ¿Con quién? ¿Quiénes son tus amigos? La exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, y con esto termino como terminé el domingo pasado. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de no desanimarnos y seguir adelante a pesar de las cosas,
a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Uziel, de verdad nada más para el desánimo es pararme en las promesas, volver a obedecer al Señor, ocuparme en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Sí, hermano. Sí, hermano. Porque la mejor medicina para el desánimo se llama la oración. La oración. Hermano, levántate, ocúpate, no te desanimes, vuelve a tu primer amor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta serie, Padre eterno y glorioso, nos has enseñado las razones por las cuales nos podemos desanimar. Pueden ser muchas las razones, Señor, y quizás nos faltaron más por exponer aquí, Señor. Pero de algo estamos convencidos, que la mayor razón en la cual nos podemos desanimar es porque hemos desatendido el llamado, Señor, que tú nos has hecho. Nos hemos olvidado de tus promesas. Estamos viviendo solo del recuerdo, en desobediencia a ti, Padre. Hemos dejado la lectura, hemos dejado la exhortación, la comunión, la consolación con los hermanos, y hemos dejado de congregarnos, Señor. Hemos olvidado que somos seres espirituales, que necesitamos de ese Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Queremos regresar a ti, Señor. Queremos ocuparnos en aquello en lo cual tú nos has llamado. Hemos dejado cosas, Señor, quizás en el ministerio, en el servicio, por desánimo nuestro. Señor, queremos retomar las cosas. Señor, queremos retomar nuestro matrimonio. Queremos retomar a nuestros hijos. Queremos retomar nuestro trabajo. Queremos retomar ese llamado, Señor, en el cual tú nos has hecho. No queremos permanecer en el desánimo, Señor, porque el permanecer en el desánimo es contristar a tu Santo Espíritu. Y tú nos has llamado al gozo, Señor. Tú nos has llamado a que te alabemos y te glorifiquemos. Perdónanos, Señor. Sabemos que tú sabemos, Señor, y comprendemos que somos polvo, Señor, que somos pecadores y que necesitamos de ti, y que como seres humanos es muy fácil el desanimarnos, pero queremos ir confiados a tu palabra, Señor, y queremos fortalecernos no en otra cosa, Señor, sino en ti. Queremos fortalecernos en ti y en tu palabra, no en ideologías, no en creencias, Señor, que no vienen conforme a tu palabra. Queremos buscar tu rostro. Queremos hacer las cosas como tú nos pides, porque sabemos que estamos en esta carrera de la vida. Y en esta carrera de la vida, Señor, nuestro objetivo y nuestra meta es el cielo. Y queremos escuchar, Señor, aquellas palabras gloriosas y preciosas. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco que es este mundo, fuiste fiel. En lo mucho que es lo eterno, que es el cielo, ahí te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Te doy gracias por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Por favor, los que no se han anotado, anótense para la cena de matrimonio.